Fomentando la creatividad en el aula. El poder de las preguntas. Las preguntas son una poderosa herramienta para estimular la creatividad en el aula. La creatividad es esencial en la educación, ya que fomenta el pensamiento crítico y la innovación. En este podcast descubriremos cómo los profesores podemos utilizar preguntas estratégicas para desatar la imaginación de nuestros estudiantes y potenciar su aprendizaje. Antes de adentrarnos en el uso de preguntas, es importante recordar que la creatividad en el aula es crucial. La creatividad no solo permite a los estudiantes abordar problemas de manera novedosa, sino también les ayuda a expresar sus ideas, desarrollar sus habilidades para la resolución de problemas cotidianos y en sus futuras carreras. Las preguntas juegan un papel crucial en el estímulo del pensamiento creativo de los estudiantes. Vamos a explorar las características que hacen que estas preguntas sean efectivas para fomentar la creatividad en el aula. Es así que las preguntas deben tener ciertas características clave. Primero, las preguntas deben ser abiertas, lo que significa que no tienen una única respuesta correcta. Esto alienta a los estudiantes a explorar diversas perspectivas y soluciones. En segundo lugar, las preguntas deben desafiar el pensamiento convencional y las suposiciones comunes. Deben llevar a los estudiantes a cuestionar el status quo y considerar alternativas. Tercero, estas preguntas deben ser lo suficientemente amplias como para permitir una variedad de respuestas y enfoques. Esto evita la limitación de la creatividad. En cuarto lugar, las preguntas deben ser estimulantes y motivadoras. Deben ser lo suficientemente interesantes como para captar la atención de los estudiantes y provocar su curiosidad. Quinto, estas preguntas pueden cruzar disciplinas y promover la interacción de interconexión de conceptos. Esto fomenta el pensamiento interdisciplinario y la aplicación de ideas de una materia a otra. En sexto lugar, deben alentar a los estudiantes a explorar diferentes perspectivas, soluciones y enfoques. Deben permitir la experimentación y el pensamiento divergente. Séptimo, estas preguntas deben permitir que los estudiantes relacionen la pregunta con sus propios intereses, experiencias y emociones, lo que hace que las preguntas sean más relevantes y personales, más significativas. En octavo lugar, los estudiantes deben sentirse seguros para responder sin temor al juicio o a la crítica. Las preguntas no deben imponer restricciones a las respuestas creativas. Noveno, deben fomentar la reflexión profunda y el análisis crítico. Las respuestas a esta pregunta no deben ser superficiales. Décimo, estas preguntas deben variar en complejidad y enfoque, adaptándose al nivel de desarrollo y conocimiento de los estudiantes. Undécimo, deben estar relacionadas con el contenido y los objetivos de la asignatura, de la materia, de modo que tengan un propósito claro dentro del plan de estudios y se puedan relacionar con conceptos previos. Por último, estas preguntas deben inspirar la imaginación y la generación de ideas originales. Deben ser preguntas que hagan que los estudiantes piensen por fuera de la caja. En resumen, estas características son esenciales para crear preguntas que fomenten la creatividad en el aula. Al incorporar estas cualidades en las preguntas que se plantean, nosotros como educadores podemos desbloquear el potencial creativo de nuestros estudiantes y prepararlos para enfrentar los desafíos del mundo real con soluciones innovadoras. ¿Qué tipos de preguntas podemos hacer los profesores para impulsar la creatividad? Bueno, primero están las preguntas abiertas que desafían el pensamiento, como ¿qué pasaría si? ¿Cómo podríamos? Estas preguntas estimulan la imaginación y el razonamiento creativo.
Imaginemos a un profesor de literatura que en lugar de preguntar qué significa este poema, podría preguntar, si fueras el autor de este poema, ¿qué mensaje intentarías transmitir? Estas preguntas invitan a los estudiantes a explorar sus interpretaciones personales y a generar ideas únicas. Otra estrategia es cuestionar suposiciones. Por ejemplo, en ciencias, una profesora podría preguntar, ¿por qué asumimos que siempre la gravedad afecta a todos los objetos de la misma manera? Esto desafiaría a los estudiantes y a las estudiantes a explorar conceptos de relatividad. Las preguntas que fomentan la innovación también son cruciales. En matemáticas se podría preguntar, ¿cómo podríamos usar fórmulas matemáticas para resolver un problema real de nuestra comunidad? Por ejemplo, el tráfico de Bogotá. Esto no solo fomenta la creatividad, sino que también muestra la aplicabilidad de las matemáticas en la vida cotidiana. La empatía y la consideración de perspectivas diversas son aspectos importantes en la creatividad. En historia, se podría preguntar cómo se sentiría una persona de una cultura, por ejemplo, indígena, afro o rom, en un periodo histórico específico, por ejemplo, en la colonia o en el Renacimiento. Esto alentaría a los estudiantes a pensar desde una perspectiva del otro, comprender mejor la historia. En el arte, se podrían pedir a los estudiantes que exploren diferentes medios y técnicas para expresar sus emociones más profundas. Se podría preguntar, ¿cómo utilizarías la pintura y la escultura para representar lo que sentiste, por ejemplo, el día del eclipse, cuando Bogotá se nubló totalmente y no lo pudimos ver? En geografía, se podría plantear la siguiente pregunta. Si fueras el encargado de planeación distrital de la ciudad, ¿cómo diseñarías una infraestructura para ser más sostenible? Esto alienta la creatividad en la planificación urbana, pero además implica la pregunta del cuidado del otro y del entorno. Incluso en deportes, la creatividad es esencial. Un entrenador podría preguntar a sus jugadores cómo podríamos mejorar nuestra estrategia para sorprender al equipo contrario en el próximo partido. Para que estas estrategias funcionen, es esencial crear un ambiente de aprendizaje que fomente la creatividad. Los profesores debemos alimentar la colaboración y la experimentación, la aceptación de ideas divergentes. En un aula donde los estudiantes se sientan seguros para expresar sus pensamientos creativos, es un terreno fértil para el desarrollo de la creatividad. También debemos alimentar en los estudiantes su capacidad de convertir esas ideas novedosas en producciones. Y las preguntas pueden ser muy importantes. ¿Cómo mejoras este producto? ¿Qué fases deberías hacer para lograr cristalizar tu idea y convertirla en un procedimiento? Preguntas que ayuden también no solo a abrir la mente, sino también a focalizarse y poder convertir esas ideas en elementos prácticos, utilizables en la vida real y que generen un valor agregado para la persona y la sociedad. En resumen, las preguntas son una herramienta poderosa que los profesores podemos utilizar para fomentar la creatividad en el aula en una variedad de disciplinas. Al emplear tipos de preguntas estratégicas y crear un ambiente propicio, los educadores podemos desbloquear el potencial de nuestros estudiantes y prepararlos para afrontar los desafíos del mundo real con soluciones innovadoras. La creatividad no tiene límites y su aplicación se extiende a todas las áreas del currículo. La clave es la curiosidad y la voluntad de explorar nuevas perspectivas y soluciones en cada materia. Esperamos que estas ideas te inspiren para incorporar preguntas creativas en tu enseñanza sin importar la asignatura en la que enseñes, ni tu rol como educador.